Estamos de regreso a las 8:45, Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán, y en esta segunda parte nos acompaña el doctor Mario Fuentes de Starac para que comentemos acerca del supuesto secreto bancario y la intención que hay de eliminar ese, repito, supuesto secreto bancario. Y para aterrizar en por qué le estoy llamando yo supuesto secreto bancario, voy a hacerle la primera pregunta a Mario. ¿Existe en Guatemala hoy, 21 de marzo del año 2012, el secreto bancario, sí o no, y por qué? Bien, si hablamos de derechos absolutos, Marta Yolanda, no existe el secreto bancario porque no hay derechos absolutos en este país. Lo que hay es un derecho constitucional que habla de inviolabilidad, ¿verdad?, de correspondencia, de documentos, de libros, y también habla de confidencialidad de las cuentas bancarias. De suerte pues que ese está consagrado en la Constitución de la República. Sin embargo, no hay secreto bancario, no hay al final un secreto en la correspondencia, en los documentos y los libros, porque la misma Constitución establece claramente de que estos documentos pueden ser revisados con autorización de un juez mediante una resolución firme. Es decir, pues que al final de cuentas un juez puede en cualquier momento, cuando exista obviamente una causa justificada, una legítima sospecha, pues incursionar en este tipo de documentos, en las cuentas bancarias. En el caso propiamente de las cuentas bancarias que se quieren ser revisadas para efectos tributarios, pues hay un procedimiento, hay un debido proceso, ¿verdad? Hay un debido proceso que es precisamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el contralor de juridicidad de la administración pública. De suerte pues que debe agotarse un procedimiento contencioso administrativo antes de hacer una revisión de correspondencia, de libros, de documentos e incluso de las cuentas bancarias. ¿Qué sentido tiene esta nueva propuesta de eliminar el secreto bancario? Si lo que usted explicó es eliminar el debido proceso. Eliminar el debido proceso que puede llevar a ver todos los documentos. ¿Sí? Otra vez, en el entendido que es con decisión firme de juez competente. Así es. Entonces, es exactamente lo que está ocurriendo, por ejemplo, con otro tipo de figuras. Por ejemplo, el tema de la simulación administrativa. La simulación, la determinación de la simulación, solamente puede ser judicial. No puede existir una simulación administrativa. No puede venir la administración, que está sujeta a control, porque así lo dice la Constitución. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el que controla la juridicidad de los actos de la administración pública. Entonces no puede la autoridad administrativa por sí y ante sí, ¿verdad?, entrar al tema de simulación, sino que tiene que haber una cuestión eminentemente jurisdiccional, es decir, judicial. Igualmente ocurre, por ejemplo, con esto de la clausura de los establecimientos por decisiones administrativas. No se puede, estaba anteriormente pues reservado para una autorización por un juez de paz. Pero eso lo cambiaron ahorita. Eso lo cambiron. En antievasión, ahora está cambiado. Ahora la administración directamente puede llegar y clausurar por administración nos referimos a SAT, ¿verdad? A la SAT, exactamente. Entonces, ahí indudablemente no se está cumpliendo con esa necesaria resolución judicial, que en el caso de la administración pública, insisto, tiene que ser el Tribunal de lo Contencioso. ¿De dónde viene toda esta ola de eliminar derechos que son muy, muy propios, ¿verdad? Desde las listas de teléfonos que quieren hacer ahora, el debido proceso para el secreto bancario. ¿De dónde viene toda esta ola? ¿Quién está imponiendo esto? Es precisamente una ola para tratar de evadir el tener que acudir ante los jueces. ¿Dónde está la protección de los ciudadanos? Está en los jueces, en los tribunales de justicia. Ahí es donde se vela por el Estado de Derecho. No es en la administración. En la administración tiene una jerarquía, ¿verdad? Una jerarquía en donde pues se toman decisiones muchas veces de carácter político. Mario, precisamente hoy se supone que se está celebrando
el surgimiento de la República de Guatemala, que no es lo mismo que la independencia, la República de Guatemala, que es fundada por Rafael Carrera el 21 de marzo de 1847. Lo propio de una república, entre otras cosas, además de la igualdad de todos ante la ley, los derechos individuales reconocidos a todos, que es la igualdad de todos ante la ley, el debido proceso, incluye también, para evitar el abuso del poder, lo que es el sistema de pesos y contrapesos, la división de poderes. Sin embargo, con las nuevas leyes que han sido aprobadas y con las que quieren aprobar, lo que está pasando es que de nuevo el Ejecutivo está acumulando muchos poderes que son propios de otro organismo, en este caso, como es el judicial. Yo al menos la veo como, no solo como una violación a los derechos individuales, al debido proceso que en nuestro país ha sido violentado en muchas ocasiones y se encuentra en una situación muy frágil, sino que además de eso estamos hablando de una intromisión al principio de la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Totalmente de acuerdo contigo, Marta Yolanda, y debemos recordar que la República tiene que ver con la plena observancia de la ley, ¿verdad? Con el imperio de la ley. Ahí es donde la República se institucionaliza, se consolida. Entonces, si no hay, digamos, un respeto a la Constitución de la República, que es la ley suprema del país, y todos los preceptos que están consagrados en la Constitución, en donde dice claramente que la administración pública debe estar sujeta a control jurisdiccional, es decir, a control de un tribunal. Y esto no es nuevo, esa es toda una evolución que ha tenido el derecho precisamente por los abusos que se daban en el organismo ejecutivo, en la administración pública. Por eso es que se le puso un control a la administración pública. Entonces, vulnerar ese control jurisdiccional es indudablemente romper toda la estructura del Estado de Derecho. Dos cosas, inconstitucionalidades en este caso, podrían venir y pregunto. Y segunda, doctor, ¿qué rol va a quedar al final para los jueces si cada vez les van quitando cada vez más y más? Sí, y roles constitucionales a propósito. De hecho, la Cámara del Agro presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta simulación declarada administrativamente y contra el tema de los establecimientos que pueden ser cerrados por disposición administrativa. Y todos esperábamos que la Corte de Constitucionalidad suspendiera provisionalmente esas disposiciones porque hay una notoria inconstitucionalidad. Lamentablemente no se dio esa resolución. Afortunadamente hay un voto razonado de un magistrado, el magistrado Roberto Barreto, Molina Barreto, que emitió un voto razonado haciendo claramente señalando claramente por qué hay una notoria inconstitucionalidad en ese tema de la simulación declarada administrativamente. Sin embargo, nuevamente vemos a la Corte de Constitucionalidad, que es una corte que debería de encargarse de impartir justicia, tomando decisiones políticas, porque no entiendo el motivo por el cual, ante una inconstitucionalidad obvia, ellos decidan no suspenderla. Esa no es una decisión jurídica, esa es una decisión política. Bueno, el razonamiento, no hay razonamiento porque es un razonamiento nada más que simplemente no hay una notoria inconstitucionalidad, no hay un razonamiento propio porque eso se va a dar hasta que se emita la sentencia. No hay suspensión provisional, esperaríamos que por lo menos la sentencia, ¿verdad?, de la Corte Constitucional, al final de cuentas, fuera una sentencia que declarará sin vigencia estas disposiciones porque son notoriamente inconstitucionales. ¿Y qué papel le va quedando a los jueces en todo esto? Pues es precisamente, deberíamos de valorar o revalorar la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es un tribunal fundamental en la estructura del Estado de Derecho. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo controla la juridicidad de los actos de la administración, de las decisiones que tome la administración pública. Entonces, debemos revalorar la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y darle precisamente las potestades que la Constitución le otorga.
Lamentablemente, en otra área, porque estamos hablando del área de lo penal, pero lamentablemente las sentencias que están emitiendo los jueces, siguiendo las sugerencias del Ministerio Público, lo que están ocasionando es que el organismo judicial y todos terminan al final siendo embarrados, se conviertan en el hazmerreír de la gente, porque cuando condenan, por ejemplo, a una persona, yo no voy a entrar a discutir el crimen por el que haya sido juzgado, la evidencia que existe al respecto, pero cuando se le condena a una persona por 7.710 años, si supieran el daño que le están haciendo con ese tipo de sentencias a la imagen que tiene el ciudadano de lo que es la justicia en nuestro país, es increíble, son el hazmerreír del ciudadano guatemalteco que escucha una sentencia tan absurda como de 7.710 años, por favor. Qué bien que señalaste ese tema, Marta Yolanda, porque yo me recuerdo que mi profesor de Derecho Penal, que era el licenciado Gonzalo Menéndez de la Riva, que es el autor del Código Penal, me decía que uno de los avances que había tenido el derecho penal guatemalteco era precisamente que no se hablaba de condenas que no excedieran de 30 años en esa época, pues ahora se aumentó el máximo a 50 años, y que era una gran, digamos, ventaja que tenía nuestro derecho penal sobre el derecho angloamericano, por ejemplo, en donde se condenaba a 500 años, a 600 años, a 7.000 años, ¿verdad? Y entonces, pues sabemos que nuestra vida en esta tierra difícilmente llega a los 100 años, los que tienen ese privilegio de llegar. ¿Cómo vamos a condenar a una persona a 7.000 años de cárcel? Entonces, realmente eso no tiene sentido. Mejor, como decía el licenciado Gonzalo Menéndez de la Riva, condenemos a 30 años, condenemos a 50 años. Y o apliquemos la pena de muerte que está contemplada en el mismo Código Penal. En el Código Penal. Pero no hablemos de esas cosas, porque eso realmente, como tú bien señalas, pues causa desazón, causa duda, causa preocupación incluso dentro de la ciudadanía. Dice, bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Van a dejar los esqueletos, digamos, ahí en las cárceles durante 7.000 años? No tiene sentido. Y se burla, la gente se burla. Es importantísimo que en nuestro país confiemos en el sistema de justicia, porque es clave para que las cosas empiecen a cambiar para bien en nuestro país. Pero cuando los jueces se prestan a un juego absurdo y emiten ese tipo de sentencias, no solo ellos, la gente se burla de ellos, se burla de todo el sistema de justicia, Mario. Entonces luego, pues bueno, cuando nosotros, si nos ponemos a hablar de algo tan delicado como es el acabar con el derecho al debido proceso, porque no es acabar con un secreto bancario que no existe en Guatemala, lo que están proponiendo es también en este hecho acabar con el debido proceso, como lo han hecho ya en otros espacios donde no son los jueces, después de que hay suficiente prueba para autorizarlo, quienes permiten ese tipo de, vamos a ver, de, ¿cómo podríamos decir?, de ese venir y pues bueno, en este caso del secreto bancario, el investigar cómo ha movido una persona sus cuentas en el banco. Entonces, pero bueno, me avisan nuestros amigos de Canal Antigua y a las 8:45 que se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo, Mario, que has estado con nosotros. Y pues bueno, nos vamos a una breve pausa.